Queridos papás y mamás, sí, vuestro hijo adolescente es un genio. Todos, sin excepción, tienen un talento maravilloso y si lo descubrieran, podrían ser verdaderos genios. Pero ¿cuál es el problema? Quedaros conmigo que os lo explico. Es cierto que hay chicos que desde niños tienen clarísimo lo que quieren hacer de mayores, lo que les encanta, saben lo que quieren estudiar. Pero la mayoría no lo descubren hasta muy tarde, incluso cuando llegan a la hora de elegir a la universidad o si quieren hacer alguna formación profesional, no lo saben, no saben qué hacer. ¿Por qué no lo han descubierto todavía? No saben lo que les apasiona. Entonces, ¿por qué tantos chicos no lo saben? ¿Cuál es el motivo? El problema, mis queridos papás y mamás, está en nosotros y en los profesores, o lo que es lo mismo, en el sistema educativo. Veréis, cuando nuestro hijo llega a la adolescencia, siempre pensamos que están descontrolados, descentrados, que son perezosos. Es un error muy común. La vida de un adolescente está en plena ebullición, es la etapa más creativa de la vida, es mágica y maravillosa. Pero nosotros nos dedicamos a frenarlos, claro, sin querer, pero los frenamos y los enjuiciamos por todo. Así que, sin querer, estamos anulando la esencia de la adolescencia, que es el ansia de saber, de experimentar, de conocer cosas nuevas. La capacidad que tiene un chico en la adolescencia es infinitamente superior a la que tendrá el resto de su vida, siempre y cuando, y aquí radica el problema, ni los profesores ni nosotros los padres sobre todo, les estemos anulando, bloqueando esta capacidad con tantas críticas y juzgándolos continuamente. De esta forma no les dejamos ser ellos mismos y potenciar su creatividad, encontrar sus pasiones, sus genialidades, que las tienen todos. E igual pasa en el colegio e instituto, claro. El sistema educativo que tenemos exige a los profesores enseñar a estos chicos un montón de conceptos que en su mayoría no sirven para nada, que no volverán a recordar el resto de su vida ni a utilizarlos. Porque de verdad, ¿para qué sirve aprenderse el nombre de todas las plantas y las partes de una flor? A menos que te apasione la botánica, claro, eso sí. Pero salvo estos chicos no vale para nada. ¿Y quién ha hecho una raíz cuadrada después de salir del colegio? Me lo puede decir alguien porque yo no lo he vuelto a hacer. Y como estos cientos de cosas inútiles que lo que hacen es ocupar la mente de estos chicos bloqueándole e impidiéndole el desarrollar sus talentos de verdad. Cuando nosotros éramos jóvenes es verdad que nos enseñaron así, solo tragar un montón de conceptos y con la presión de que tenemos que sacar las notas más altas posibles para conseguir algo bueno en el futuro. Solo se preocupaban de enseñar matemáticas, ciencias, lengua, historia, etcétera, así de esas cosas. Pero si no conseguías ser súper bueno en todo, porque tenías que ser genial en todo, te menospreciaban, te hacían sentir que no vales para nada, que no conseguirías nada en la vida. ¿Es así o no? Realmente nos destrozaban la autoestima, nos hacían sentir inútiles. Queremos esto para nuestros hijos, porque estamos repitiendo los mismos esquemas educativos. Ahora estamos en la era de la tecnología. Con un solo clic, tenemos en Internet todos los conceptos que deseemos en un segundo. ¿No sería mejor, por supuesto, aparte de una educación elemental en el colegio, sí, con las bases en matemáticas, ciencias, lenguas, etcétera, pero luego en la secundaria, enseñar a desarrollar capacidades a nuestros hijos, enseñarles inteligencia emocional, trabajar en equipo? ¿No sería mejor esto? Es decir, dándoles opciones según sus talentos y apoyándolos, animándolos, no machacándolos y anulándolos. A un chico que le gustan las ciencias, por ejemplo, ofrecerle esta especialidad con muchas clases de ciencias. Al chico que le gusta matemáticas, darle álgebra, darle otras clases. Al chico que le gusta diseño, igualmente ofrecerle clases de dibujo, de diseño, de lo que sea, ¿no? En cada especialidad lo que sea. Estos chicos se desarrollarían increíblemente y amarían ir a clases, que ahora las odian. ¿Qué les pasa ahora a nuestros hijos? Se ven obligados a aprenderse cosas que no les interesan para nada y además se les exige sacar muy buenas notas de algo que para ellos resulta odioso, inútil.
y que conlleva un esfuerzo brutal, porque claro, si no te gusta, te cuesta más. Total para nada, porque lo van a soltar todo en ese examen para sacar buena nota, pero dentro de 15 días o un mes ya no saben nada, ya no se acuerdan de nada. ¿Por qué? Esto pasa porque el aprendizaje obligado, ¿os acordáis de aquello de que aprender con sangre entra o algo así? No me acuerdo cómo era exactamente. Todo lo que se aprende de forma obligada se olvida enseguida. Y como dice el gran neurocientífico Francisco Mora Teruel, que podéis verlo en YouTube, tiene conferencias, no hay desperdicio, son fantásticas. Pues él dice, es un experto en aprendizaje, dice que para que haya un aprendizaje de verdad, tiene que haber pasión, ganas de aprender eso que me están enseñando. Así que lo que estamos haciendo es que nuestros hijos odien aprender. Cuando aprender debería ser maravilloso, debería de ser una aventura increíble. Así que llegan al final de la secundaria con la cabeza loca, llena de cosas que no les han aportado nada, totalmente bloqueados, sin saber qué hacer con su vida. Es completamente frustrante para ellos, pero también para nosotros los padres, claro, porque sufrimos pensando, ¿qué va a ser de mi hijo si no sabe lo que quiere, lo que le gusta? ¿Qué va a pasar con su futuro? Así que papás y mamás, nosotros solos todavía no podemos cambiar el sistema educativo, pero sí podemos ayudarlos en casa. Dejémosles ser ellos mismos, démosles espacio. Al menos en casa, démosles apoyo y mucho amor. Y yo también diría que como padres sabemos y conocemos mejor que nadie a nuestros hijos. Observémosles, fijémonos en qué destaca mi hijo. Siempre hay algo que hace bien de forma natural, por eso no nos damos cuenta, porque estamos acostumbrados a verlo y no nos llama la atención. Pero siempre hay algo que hace mejor que el resto de forma natural. No sé, puede ser que tenga facilidad de palabra o que le resulte muy fácil hacer números o es buenísimo dibujando con el ordenador, no lo sé, lo que sea. Siempre hay algo especial en cada chico y siempre hay señales, aunque sean muy sutiles, siempre hay alguna señal que nos dice, ostras, mira a mi hijo, qué bien se le da esto o qué bien hace esto. Tal vez no nos damos cuenta porque lo hace de forma muy natural y para nosotros no resulta nuevo ni llamativo, pero está ahí seguro en cada niño. Si los observamos, podemos ayudarles a encontrar su talento. Queridos papás y mamás, todos los adolescentes son genios sin descubrir. Todos. Ayuda a tu hijo a descubrir su pasión. Vale, amigos, espero haberos ayudado un poquito. Suscribiros a mi canal y si lo deseáis, hacedme un comentario o compartirlo. Bueno, sabéis además que estoy a vuestra entera disposición. Si necesitáis hablar conmigo de forma privada, tenéis contacto en la información de mi canal. Y muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.